Ok, pues estamos en Apocalipsis capítulo 3. Ahora vamos a seguir. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ok. Entonces, ¿quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? En el capítulo 1 miramos que se refiere a Jesucristo. Y recuerden, estas cartas son de Jesucristo a estas distintas iglesias. No son de parte de Juan, son de Jesucristo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. O sea que aparentemente aparentaban ser espirituales. La gente nos miraba, oh, wow, mira, qué buena iglesia los de Sardis, qué buenos cristianos los de Sardis. O sea, tenían la fama de por fuera estar vivos, pero por dentro estaban muertos. Tenemos que tener mucho cuidado también con eso. O sea, podemos, pues sí, como dice aquí, aparentar estar vivos, tener fama, nomás por fuera que la gente te elogie, pero a la gente podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Es más o menos la misma crítica le tenía Jesús con los fariseos. En Mateo 23 les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Ok? Aquí yo me imagino que se refiere, hace rato dije que muchas veces los cristianos nos enfocamos en los nos, pero se nos olvida por completo los sí, el ayudar a la gente, ayudar al pobre, honrar a tu padre y a tu madre. Muchos a veces hacen lo contrario. No quieren dejar su pecado, no quieren dejar los nos, entonces se enfocan de más en los sí. Yo ayudo, yo doy esto, yo doy ofrendas, yo ayudo al pobre, para ver, con tal de balancear la balanza porque siguen pecando, siguen robando, siguen transeando a la gente, siguen tal vez adulterando. O sea, eso se van al otro extremo. Entonces por fuera la gente puede decir, oh, mira, qué buen hermano, mira, que ese siempre ayuda a la gente, siempre ayuda al pobre, sí. Pero su vida privada, acá lo secreto, es puro cochinero. Entonces a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener ese balance bien, los nos y los sís. O sea, no dejar de hacer las cosas malas, pero empezar también a hacer las cosas buenas. Ya decía Pablo en una de sus cartas, dice, los que robaban, ya no roben. O sea, ya no, deja de hacer lo que estás haciendo, pero no nomás les dice eso. Dice, ahora empieza a trabajar y empieza a ayudar al pobre. O sea, las dos. Entonces aquí no hay que ser como los de Sardis, que nomás la gente, tenían fama ante la gente, pero por dentro era puro cochinero. Entonces no. Dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Que otra vez lo que decíamos ahorita, la advertencia. O sea, no es una sentencia, es una advertencia. Hay chance todavía de arrepentirse. Dice, despierta, reaviva. Aunque sea, trata de rescatarlo, aunque sea lo poco que queda que sea rescatable, hazlo. Ella dice, arrepiéntete. ¿Pero qué pasa si no lo haces? Dice, pues cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a la segunda venida. Siempre que cuando se habla de la segunda venida, lo comparan con un ladrón. Ahora, ¿qué es mantenerse despierto? ¿Qué es eso? O sea, ¿no dormir, literal? No, estar alerta, estar enfocado en los mandamientos del Señor, estar siempre estudiando, poniendo a prueba los falsos profetas o los falsos maestros. O sea, eso es estar alerta siempre. En 2 de Pedro dice algo similar. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. O sea, el estar alerta es no caer en el error de los libertinos. Si te duermes, te empiezas a no estar alerta, a estar ahí medio dormido, puede que caigas en el error. Hay tantas enseñanzas hoy en día en el internet, en el mundo. Cualquier error, si no estamos alertas, si no estamos estudiando la palabra constante, podemos caer en este error. Uno puede decir, yo no voy a caer en eso. Todos estamos propensos a caer. Entonces, ¿qué dice? Estén alertas. Dice, sin embargo, ahí viene lo bueno, ya le dijo lo malo, ahí viene lo bueno. Tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco. Se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida,
sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, estas personas que se mantengan fieles, eso se refiere. Dice que hay unos cuantos a que no se han manchado la ropa. Eso es pues está diciendo figurativamente, o sea, que no se mantienen fieles a Dios. ¿Mande? Una expresión, se mantienen fieles a Dios, no se han manchado la ropa. Los que no se manchen, ok, ya estás medio manchado, pero no te sigues manchando, pero cuando venga Dios, Él te va a vestir de blanco, hasta lo poco que tengas manchado, Él te va a limpiar por completo. Y esta es una vestidura que desde el Antiguo Testamento, viene diciendo en Isaías, por ejemplo, dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropa de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema y una novia adornada con sus joyas. Ok, ¿quién es el que nos da esa vestimenta? Dios, no nosotros. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de ya no seguir manchándonos más, ¿verdad? Pero ya las vestiduras de salvación, las ropas blancas, nos las va a dar Él en su segunda venida. Esta vestidura puede ser también se puede referir alegóricamente a nuestro nuevo cuerpo que vamos a tener. Puede, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 15, a Pablo está hablando sobre esta nueva vestidura que vamos a tener y se refiere al nuevo cuerpo. Dice: porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo inmortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. O sea que vamos a ser revestidos. Ahorita este es nuestro vestido, esta carne fea, vieja, manchada, esta ropa sucia, ¿verdad? Ya no hay que mancharla más, pero cuando venga Jesús nos va a revestir con un cuerpo nuevo, ¿verdad? Con algo que es inmortal, es incorruptible. Esas son las nuevas vestimentas que vamos a tener. Y luego dice que jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Pues es el libro donde están escritos todos los que van a ser salvos, o los que son salvos. En Apocalipsis 20:15, ya cuando lleguemos ahí vamos a hablar más de esto, pero dice: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O sea, los que se mantengan fieles, los que ya no se sigan manchando la ropa, Dios los va a revestir, nos va a dar un nuevo cuerpo y no vamos a ser arrojados al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el mandato? Seguir fiel, no mancharse la ropa. Ya, o sea, ya estuvo, ya no hagas lo que los demás están haciendo. Versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Ok, ¿quién es él? ¿Quién es el santo, el verdadero, que tiene la llave de David? Es Jesús también, ¿eh? Esta llave de David, ¿a qué se refiere con eso? Pues es una persona que tiene autoridad. En el Antiguo Testamento había una persona que se llamaba Eliaquín, era siervo del rey Ezequías. Bueno, aquí lo puse en Ezequías 22. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrarlo, lo que él cierra nadie podrá abrirlo. Y a lo que se refiere aquí es que este Eliaquín iba a tener toda la autoridad de Ezequías. Lo que él haga, lo que él decía, las decisiones que él tomara, era como si el rey Ezequías lo estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es la referencia aquí con Jesús? Pues él es el representante de Dios aquí en la tierra. Lo que Jesús diga es como si Dios está hablando. O sea, ¿quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. O sea, Él es Dios, la voz de Dios aquí hecha humana. Entonces, Él es la autoridad aquí en la tierra. Ahora, lo interesante de estas llaves, de esta autoridad, es que así como el Padre se le da al Hijo, el Hijo también se le da a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 16 habla diciéndole a Pedro, dice: te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También le está dando autoridad, ¿verdad? De decidir, de permitir, de prohibir. Todo esto, y no nomás a Pedro, también se la da a los demás discípulos. Dice en Mateo 18: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la autoridad que nos ha dado Dios. Una vez comentamos en otro estudio que de alguna manera u otra tenemos autoridad en ciertas áreas de nuestra vida,
En mi casa, yo, como dice la Biblia, soy la autoridad, o trato de ser la autoridad en mi casa, trato de ser esas llaves que Dios me dio en mi casa, trato de tomar buenas decisiones porque lo represento a Él. Si ustedes tienen autoridad en alguna área de sus vidas, recuerden que la gente sabe que ustedes son cristianos. Por ejemplo, usted, hermano, en la tienda, todo el mundo sabe que usted es cristiano, entonces tiene que tener cuidado de cómo lleva a cabo esa autoridad, qué decisiones toma. Lupita, me imagino que también te conocen en el trabajo, tienes años ahí trabajando, la gente sabe, o sea, cada uno de nuestras áreas, hermano Julio también en su trabajo a lo mejor saben que es cristiano. Todas esas áreas que Dios nos ha dado, ese territorio que Dios nos ha dado, hay que administrarlo bien y tomar buenas decisiones en lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. Bueno, le sigue diciendo aquí, dice, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero aunque en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, ahí está otra vez. Y lo que les decíamos hace rato, tus fuerzas son pocas. Podemos estar agobiados de la vida, agobiados de los problemas. Señor, yo he hecho esto, yo trato de ser fiel y me pegó una enfermedad. O sea, hice esto, pero se murió un familiar y ya no puedo con la vida. Pero dice aquí, pero has seguido obedeciendo mis palabras, o sea, no has renegado de mi nombre. Hace rato precisamente miré un video donde hubo un accidente y al parecer se murió el hijo de una señora, no sé, y estaba ella llorando, gritando, Dios, te odio, Dios, te odio, te odio. Entonces el comentario ahí decían, pues que Dios la perdone, pues estaba dolida. Pero nosotros, a pesar de estar en problemas así, dice que no hay que renegar de su nombre y seguir obedeciendo, seguir siendo fiel. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por tribulaciones. Y va a haber problemones, o sea, de a tiro. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguir confiando y seguir obedeciendo. Y no renegar de su nombre, ¿verdad? Y luego dice aquí que a esos que dicen ser judíos, que no lo son, como leíamos la semana pasada, hasta ellos mismos van a venir a postrarse, o sea, les va a dar cierta autoridad a estos de Filadelfia. Esa llave, ¿verdad? Que esa cierta autoridad. También ya habíamos leído en otra parte donde dice que todos los que van a ser salvos, de alguna manera u otra, dice que vamos a ser jueces, vamos a juzgar a las naciones, inclusive vamos a juzgar hasta ángeles. O sea que sí, Dios nos va a ceder cierta autoridad en el futuro. Y luego dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea, en la constancia, Dios quiere que seas constante, que perseveres, otra manera de decir la misma perseverancia. Dice que te va a guardar de la hora de tentación, que va a venir sobre todo el mundo. ¿A qué se refiere con eso? Con la hora de la tentación. Se refiere a la tribulación, sí, a la tribulación que va a haber, que va a sobrevenir por el mundo entero. Dice en Mateo 24, Jesús mismo dijo también, dice, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Va a venir un periodo de tribulación en la tierra, ¿verdad? Y dice aquí, como jamás ha habido y jamás la volverá a haber. Entonces, pero dice, la promesa es a los que están constantes, Dios los va a guardar de esa hora de tentación o de tribulación. En Daniel 12:1 también se profetiza este periodo. Dice, habrá un periodo de angustia como no la ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado. Ahí está otra vez la misma promesa, te guardaré de esa hora, del pueblo será liberado de esa hora, pero no a todos, a los fieles. Ahora, ¿qué significa con te guardaré de esa hora? Hay dos diferentes interpretaciones. Una es la del rapto, o sea, la del rapto antes de la tribulación, ¿verdad? Que dice que si tú te mantienes fiel, te voy a guardar de esa hora, o sea, no vas a estar aquí durante la tribulación. Y eso está obviamente basado en Tesalonicenses 1:4, donde dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en el Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y estaremos con el Señor para siempre.
Ok, esa es una promesa, una interpretación, que Dios te va a sacar antes de que inicie esa tribulación. La otra, los que creen que sí vamos a pasar por tribulación, simplemente lo interpretan como, bueno, pues Dios te va a guardar aún en medio de la tribulación. Dios es suficientemente poderoso para librarte. Así como libró a Noé del diluvio sin sacarlo del mundo, así como libró a los hermanos, a los amigos ¿cómo se llama? De Daniel, sin sacarlo del horno, así también a nosotros nos puede librar, nos puede guardar sin sacarnos del mundo. Por ejemplo, en Juan 17, cuando Jesús antes de ser arrestado está orando por sus discípulos, dice Jesús, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, Dios tiene el poder suficiente para guardarte aún en medio de todo de la tribulación que va a haber. Entonces esas son las dos interpretaciones, ¿verdad? Pero la promesa es fiel. O sea, Dios, ya sea que te saque del mundo o te deje aquí, te cuide, Dios te va a guardar. Ahora, aquí viene una pregunta. A los que están aquí, los que se queden, o si es que pasamos por la tribulación, el guardarte no necesariamente significa que no te va a pasar nada. A veces confundimos eso, o sea, Dios te va a guardar, es que no va a pasar nada a mí. No, porque leemos que muchos justos, muchos fieles, hasta decapitados van a ser. Lo que se refiere, creo yo, es que te va a dar las fuerzas, te va a cuidar para que no caigas. Te va a dar las fuerzas, pues, para que puedas seguir siendo fiel aún en medio de eso. Dice en otra parte en la Biblia que Dios no te va a dar una tentación más, una prueba más de la que no puedas resistir. O sea, Él mismo te va a dar la salida, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener confianza, ya sea por lo que estamos pasando ahorita o durante la tribulación, si es que nos quedamos, que Dios nos va a cuidar, ¿verdad? Y si nos saca del mundo, pues mejor. Porque a veces está ese debate que si vamos a pasar por la tribulación o no. Mi respuesta es siempre la misma. Dice en inglés, let's hope for the best, prepare for the worst. O sea, ojalá que sí, pero estar espiritualmente preparado por si no. Y eso es lo que tenemos que hacer. Le sigue diciendo a Filadelfia, dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay, aquí donde dice el nombre que tenían en esta otra iglesia, aquí les cambia el nombre y le va a poner otro nombre. ¿Cuál? El de Dios mismo. Dice, aférrate a lo que tienes. ¿Qué significa aferrarse? Que estás así bien agarrado, ¿no? Como si, imagínate que alguien, sí, como si te caes, te vas a caer y te aferras del tubo, porque que el hermano esté en un escafo y que se caiga y te agarrado. Eso da una connotación que no es fácil. O sea, algo te quiere bajar, algo que te quiere tumbar. Por eso, aférrate a la palabra de Dios, aférrate. No va a ser fácil, el camino no es fácil. Pasamos por un montón de tentaciones, por un montón de problemas. Pero por eso, aférrate, o sea, no te dejes, pelea. Estamos dando una pelea espiritual. Recuerden, no es con carne ni con otros humanos, sino son peleas espirituales las que tenemos. Entonces dice, aférrate. Entonces dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo. ¿Qué significa ser columna de su templo? Pues un lugar importante. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo se refiere a Jacobo, Pedro y Juan como columnas. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, a reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, enseñarle compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. O sea, aquí las columnas son como líderes, como autoridad. Y bueno, otra vez sigue esta enseñanza de que nosotros algún día vamos a tener cierta autoridad, vamos a tener cierta autoridad de juzgar. También dice en primera de Pedro 2 que estamos siendo construidos, somos piedras. Bueno, dice aquí, dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas,
con las cuales se está edificando una casa espiritual. O sea, somos como un templo espiritual. Nosotros somos las piedras, columnas, con la cual el Señor está edificando una casa espiritual. Somos su cuerpo, el cuerpo del Señor, figurativamente hablando, pero también vamos a ser el templo de Dios, figurativamente hablando. ¿Verdad? Entonces dice que y vamos a tener ese nuevo nombre que el Señor nos va a dar. En Apocalipsis 13 habla de otro nombre que muchos van a tener. Dice, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia, o el número de ese nombre. O sea, al final de estos días, va a haber dos tipos de personas. Unos con el nombre de la bestia y otros con el nombre de Dios. ¿Cuál nombre vas a querer tener? Pues obviamente el nombre de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir estas instrucciones que la Biblia nos está dando. Ok, entonces aquí, si se fijan en la Odisea, a Filadelfia no le dio ninguna queja, igual que a Esmirna. Son las dos iglesias que, interesantemente, no hubo quejas, puros elogios. Ahora vamos a ver una iglesia al revés, no hay elogios, puras quejas. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Híjole, o sea, qué mal, ¿no? O sea, qué difícil. Aquí lo que yo me pregunto es, ¿qué es ser tibio? Entonces, yo no que ser tibio. Si aquí lo que más odia Jesús, pues se prefiere que ya seas caliente o frío, pero que no seas tibio. Para mí el tibio es una persona que tiene un pie aquí en el Señor y un pie en el mundo. O sea, no es ni uno ni el otro. O sea, decídete por cuál quieres ser. En los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es no tomes el nombre del Señor, hermano. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Y una interpretación es, pues, no usar el nombre de Dios comúnmente, o como en inglés, que, Jesus Christ, lo usan muy comúnmente. Y sí, hay que tratar de no usarlo. Pero también es usar el nombre para fines malos, ¿verdad? Como le he dicho en otras ocasiones, tú usas el nombre de Dios para transear tal vez. Yo soy pastor, mira, a mí me van a tener confianza, vamos a hacer una tranza, vamos a hacer esto, lo otro. Le he dicho la historia del muchacho ese que se fue a ir a la iglesia, duró como un año yendo y se bautizó y todo. ¿Por qué? Porque se quería acostar con la novia que era cristiana. Después de un año dijo, pues todo, hice todo, me bauticé y tanto para nada. O sea, estaba usando el nombre del Señor en falso. Entonces, el Señor, esto es lo que Él odia más, ¿verdad? Que una persona usando su nombre hagan que pequen. O sea, es peor, y esto lo he dicho en otras ocasiones, si un ateo roba $1,000, pues es malo, robó. Pero un cristiano roba $1,000 es peor, porque no solamente está robando, está blasfemando, está poniendo el nombre del Señor en mal. O sea, entonces eso es peor. Dice aquí en Romanos 2, les dice a los judíos, Pablo, dice, tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantaron la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes blasfeman el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Ok? Si nosotros que somos cristianos andamos allá afuera en el mundo actuando como los del mundo, no solamente vamos a ser culpables de ese pecado, vamos a ser culpables de que la gente que nos mire blasfeme el nombre de Dios. Porque ¿cuántas veces ha dicho, mira, y eso que es cristiano, yo por eso no voy a la iglesia, ese es pastor, mira, ese da estudios, y mira cómo se porta, mira lo que hace? O sea, es peor. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Si no vas a obedecer también, sé frío mejor. Pero no me pongas a mí en mal. O sea, si eres tibio, son los peores para el Señor. Al pueblo de Israel les dijo más o menos lo mismo Dios. En Ezequiel 20:39 les dice algo similar. Le dice, en cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor omnipotente. Si no quieren obedecerme, vayan y adoren a los ídolos. Está bien, hagan lo que quieran. Pero no sigan profanando mi nombre santo con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. O sea, está bien, no me quieres obedecer, vete con tus ídolos, vayan adoren. Como le dijo Josué a los israelitas también, ¿verdad? Dice, deciden a quién van a obedecer. Si quieren obedecer a sus ídolos, vayan y obedezcan, ¿verdad? O sirvan a Jehová, pero tienen que decidir. Lo que menos quiere Dios es que estés aquí y que estés acá, porque así vas a poner mal al nombre de Él.
Y entonces dice que eso es una fuerte advertencia para los que estamos en la iglesia. ¿Cómo nos estamos comportando allá afuera en el mundo? ¿Cómo nos comportamos contra nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos comportamos, pues sí, o sea, en el mundo? O sea, ¿estamos poniendo bien el nombre del Señor o estamos poniendo en mal el nombre del Señor? Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, si tenemos el nombre de Dios en nosotros, sabemos que la gente sabe que somos cristianos, todo lo que hacemos se va a reflejar tanto para bien, para Dios o para mal. O sea, esto es una fuerte advertencia. Ahora, ¿qué quiere decir con eso el frío? O sea, en mi opinión, el frío es el incrédulo. El tibio es el que está en la iglesia, pero que no tiene fervor, que hasta anda haciendo sus cosas. Porque ese es fuerte lo que le dice todo. Yo por eso, para mí, es el que está en la iglesia, el que es cristiano, pero que anda poniendo el mal al nombre del Señor. Entonces dice, al que es incrédulo. Por ejemplo, muchas veces han dicho, ¿qué va a pasar con la persona de allá de la tribu de una isla que jamás llegó al evangelio y se muere? ¿A poco Dios lo va a mandar al infierno si él nunca creyó? Yo digo, pues no sé, a lo mejor si lo salva va a ser por la sangre de Cristo. Pero yo pienso que a lo mejor va a tener un poquito más de misericordia, porque hay una parábola que el Señor da, donde dice, el siervo que sabe lo que el Señor quiere y no lo hace, dice, si alguien hace lo que el Señor no quiere, pero no sabía, pues está mal. Pero dice, si el siervo sabe lo que el Señor quiere y no lo hace, ese va a estar, el castigo de él va a ser peor. No me acuerdo cómo va la parábola, pero el que sabía lo que el Señor quería y no lo hizo, era peor que el que no sabía, aunque hayan hecho lo mismo. Eso es interesante, aunque hayan hecho el mismo pecado, el que sabía y no lo hizo, el castigo va a ser peor que el que nunca supo. Entonces, pues no sé, Dios es el juez supremo, Él es el juez perfecto. Él que dice, Señor, Señor, yo hice esto y eso, y el Señor nunca lo reconoció porque no... Porque ellos sabían lo que el Señor quería y simplemente no hicieron caso. Entonces, tal vez al frío es el que nunca supo. Bueno, vamos a ver qué hacemos con él. Con Dios, yo creo. ¿Mande? El que no quiere nada con Dios, o sea, definitivamente, aunque no lo conoce o no ha llegado su tiempo todavía para que entienda o reciba la palabra. Sí, pero el tibio, aquí hay que enfocarnos en el tibio. El tibio es porque el tibio tiene poquito del calor. No es completamente frío. O sea, si nos enfocamos en el que nunca escuchó el evangelio, el que nunca ha querido aceptar a Cristo, bueno, pues ellos sabrán. Nosotros ya sabemos a Cristo, ya hemos escuchado el evangelio. Eso no aplica a nosotros. Lo que aplica a nosotros es, tú ya sabes y no lo estás haciendo. Eso sí aplica para nosotros. ¿Qué va a pasar con los del mundo? Pues no sé, quién sabe cómo los va a juzgar a ellos Dios. Hay que enfocarnos en los que ya conocen y no lo hacemos porque así somos nosotros. Como decía al principio, o sea, esto es para la iglesia. Para la iglesia. Estas cartas son para la iglesia. Bueno, vamos a seguir. Dice aquí. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, aquí es al revés. En la otra iglesia, creo que era la Esmirna, decía que eran pobres, pero en realidad eran ricos, o sea, espiritualmente eran ricos. Esto es al revés. Son ricos materialmente, pero son unos pobretones espiritualmente. Y aquí se me viene a la mente la iglesia de Estados Unidos. O sea, aquí somos, materialmente hablando, somos ricos. O sea, tenemos comunidades, aquí estamos en el aire acondicionado, bien a gusto, con la pantalla, las computadoras, o sea, somos ricos. Pero ¿cómo estamos espiritualmente? En eso tenemos que ser ricos. No vaya a ser que Dios nos diga que realmente somos infelices y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Pues no. Y luego, interesante que dice, soy rico, me he enriquecido. O sea, yo lo he hecho todo. O sea, no le están dando la gloria a Dios. Igual, la misma queja tenía Dios con los israelitas. Dice aquí en Oseas 12, dice Efraín, dice con jactancia, cuando dice Efraín se refiere a Israel, ¿verdad? Dice, ¿cómo me he enriquecido? He amasado gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo, según ellos, ¿verdad? Pero dice, yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto y haré que vuelvas a vivir en carpas, como en los días de nuestro encuentro en el desierto. O sea, toda esa fortuna que dices que tienes, te la voy a quitar, vas a vivir otra vez en tiendas de campaña ahí como un pobretón, como un homeless, así.
¿verdad? Y igual nosotros, o sea, tenemos que tener cuidado con no decir, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No, todo lo que tenemos proviene de Dios. Aunque tengamos riquezas materiales, eso es pasajera, hay que enfocarnos en las riquezas espirituales. Le sigue diciendo, dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te sirvas y para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Okay, ¿cuál es el oro refinado por el fuego? En 2 de Pedro se refiere a las pruebas, dice, si vas a tener que pasar por pruebas, estás dispuesto a pasar por pruebas, hazlo. Te voy a hacer pasar por pruebas. Dice, vístete ropa blanca, ya lo comentamos, es seguir obedeciendo al Señor. Ponte colirio en los ojos para que recobres la vista. O sea, eres un ciego, eres un pobre cegatón. ¿Y qué pasa con los ciegos? Son ciegos guías de otros ciegos. No puedes hacer nada en realidad. Entonces, no, dice, te aconsejo. Y ahora, interesante aquí te aconsejo, no sé qué dicen esas versiones. Te aconsejo, o sea, ya ni siquiera les está ordenando, o sea, ya saben mis mandatos y no los hacen. Ya no te voy a dar más mandatos. Nomás te aconsejo, ponte las pilas, hombre. Ya sabes lo que tienes que hacer, ponte las pilas. Ahora, aún aquí en la Odisea, es un mensaje de esperanza. Porque al final le dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Otra vez, esa esperanza, todavía hay esperanza. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abro la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, todo esto lo hago, te advierto, porque te amo, porque quiero que te arrepientas. Y esta es el famoso versículo que se usa para evangelizar. Y está fuera de contexto porque no son para los nuevos, son para los que ya están en la iglesia, para los que ya conocen. Arrepiéntete, o sea, abre la puerta de tu corazón. Y se puede decir, vuelve a recibir, no sé, pero Él está tocando. Y esto quiere decir dos cosas. Una, que el Señor no se va a forzar dentro de tu corazón. Pero está tocando a la puerta de los hijos de... Sí, ajá. Los inconversos. Sí, o sea, una no se va a forzar, pero otra no te va a dejar en paz. O sea, va a estar tocando, va a seguir tocando. Hey, aquí estoy, te va a seguir recordando, aquí estoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te ama, te disciplina. Y esos toquitos de tu corazón, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una pérdida de trabajo, tal vez sea algo, pero Él va a seguir tocando tu corazón. ¿Y por qué? Porque te ama. Eso es lo importante, que aún a estos tibios que Dios estaba a punto de vomitar, aún a ellos todavía los ama. Dice aquí en Proverbios 3, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Va a haber consecuencias en este mundo. Si tú andas robando, ¿verdad? Que temprano te van a meter a la cárcel. Arrepiéntete. Si andas de promiscuo o lo que sea, tarde que temprano se va a dar cuenta tu esposa o tu esposo y va a haber problemas. O sea, lo que hagas lo que hagas aquí, Dios te va a reprender porque te ama. Y si un día sientes que hay una reprensión de Dios, entristécete porque fallaste, arrepiéntete, pero al mismo tiempo alégrate porque sabes que Dios te sigue amando. Es un recordatorio que Dios te sigue amando. Dice aquí en Zacarías 1, dice, por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Fíjese, o sea, el Señor también se va a volver a ti. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno anda mal, el Señor se aleja, como el pueblo de Israel con Balán, como decíamos. Mientras el pueblo de Israel estaba siendo fiel, todas las maldiciones que aventaba Balán, nada caía porque tenían la protección de Dios ahí. Podían hacer un montón de brujerías, de amarres, de lo que sea, te pones a hacer y Dios te protege, nada te pasa. Pero cuando tú te alejas de Él, el Señor también se aleja de ti. ¿O que no quieres estar conmigo? Soy respetuoso, me alejo, dice que Él también se aleja y ¿qué pasa? Te quita la protección. Pero cuando vuelves a Él, el Señor también vuelve a ti. ¿Verdad? Como el papá del hijo pródigo, cuando volvió a él,
No estaba el papá así, que venga y que me pida perdón aquí rodeado. No. Dice que corrió, lo miró lejos y él corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Así es Dios, o sea, Dios está ahí en tu corazón, tocando, bien respetuoso. Pero ahí está esperando que tú voltees, o sea, en cuanto voltees, Él va a voltear hacia ti también, se va a volver también hacia ustedes. Dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Otra vez diciendo que va a dar cierta autoridad. Dice, que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí se acaba ya esta sección, estas 7 cartas. Entonces, todas estas 7 cartas son advertencias en sí para nosotros individualmente y para las iglesias también en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir siendo fiel. Ese es el punto de todas las iglesias, sigue en lo bueno y cualquier malo que haya en tu vida, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no va a haber consecuencias. Así de sencillo. Si podemos resumir todas estas ciertas cartas, sigue haciendo lo bueno, aférrate a lo bueno y arrepiéntete de lo malo que hayas hecho, antes de que sea demasiado tarde.